Vamos a abordar esta entrevista sobre la psicosis y la esquizofrenia. Entonces comenzamos con la primera pregunta. ¿Qué es la psicosis? Bueno, la psicosis en sí es la presencia de alucinaciones, de ideas delirantes o un número limitado de comportamientos anormales que se evidencian con la excitación e hiperactividad, el aislamiento social grave y prolongado y la inhibición psicomotriz y manifestaciones catatónicas. Las manifestaciones catatónicas son básicamente lo que tiene que ver con la motricidad y los movimientos. ¿Qué características definen la psicosis? Se caracteriza porque produce una profunda transformación en el contacto del paciente con el mundo que lo rodea. Es decir, que tiene una pérdida de contacto con la realidad y el paciente tiene dificultades para diferenciar entre su mundo interior y la realidad externa y lo que lo rodea. ¿Qué trastornos psicóticos o síntomas se pueden encontrar? Bueno, en primer lugar, los trastornos neurocognitivos mayores, en eso se evidencia la alteración del comportamiento, diagnósticos de enfermedades neurodegenerativas como es el Alzheimer, el Parkinson, entre otras. En los trastornos relacionados con el uso de sustancias o el consumo de drogas se encuentran las alteraciones de percepción. En los esquizofrénicos, la esquizofrenia como tal y los trastornos esquizoafectivos, trastornos de delirios, trastornos psicóticos breves, trastornos psicóticos inducidos debido a sustancias médicas como tal, no psicoactivas sino médicas, y los trastornos depresivos mayor o trastorno bipolar. ¿Cuáles son los principales síntomas de la esquizofrenia? Bueno, están las ideas delirantes también, las alucinaciones, se presenta el discurso desorganizado o como las incoherencias al hablar, comportamiento desorganizado, síntomas negativos como embotamiento. El embotamiento es la ausencia de reacciones afectivas, la alogia, que es la disminución del lenguaje espontáneo, la abulia, que es la falta de voluntad o de energía para realizar acciones, para moverse, y como principal se encuentran semejanzas entre psicosis y esquizofrenia, pero como diferencia podrían ser como cuánto persiste el trastorno, o que en la psicosis es una aparición no tan prolongada como es en la esquizofrenia. ¿Por cuánto tiempo persisten las señales del trastorno? La esquizofrenia persiste durante 6 meses o más, pero para que sea realmente diagnosticada se debe incluir por lo menos un mes de síntomas claros. ¿Se puede deducir que la esquizofrenia se origina en los genes? La posibilidad de tener la enfermedad con, digamos, un historial de familiares esquizofrénicos es del 30 al 40%, y por lo tanto no es explicación suficiente para determinar su origen, pero lo que sabemos es que es de origen biológico. ¿Se puede evidenciar resultados de esquizofrenia en personas menores de 18 años? Pues raramente aparecen antes de los 18, porque si se presentan estos síntomas, generalmente se concluye que su cerebro no ha madurado totalmente. Por esto la esquizofrenia en los hombres se diagnostica en los 18 años, las mujeres, digamos, en una edad mucho más avanzada, y el principal argumento es que el cerebro ya ha culminado su etapa de maduración y por lo tanto es el indicativo de que la esquizofrenia aparece. ¿Cómo aparece la esquizofrenia? Bueno, en primer lugar se ve mucho en las personas que recurren al aislamiento, que no socializan, que no tienen, digamos, un contacto con la realidad o con la vida, tener una vida rutinaria, una vida monótona
que no los enfrente a situaciones impredecibles, a situaciones en las que tengan que pensar cómo actuar, sino que simplemente se limitan a una rutina diaria. Puede también incluir el consumo de drogas, el esfuerzo por no lidiar con las emociones, la falta de afectividad con familiares, con personas íntimas, el habla consigo mismo es como, digamos, las principales defensas o herramientas que utilizan para no socializar con los demás. Sesgos de confirmación, que es básicamente tener ideas y confirmarlas al instante, por más que sea incoherente y por más que la realidad tenga argumentos para decir que eso no es así, la persona se queda en su punto, se queda en su lugar y dice que es así como ellos dicen. Y básicamente, como en conclusión, hace que la persona crea que es el centro del universo. ¿Cuáles son los síntomas centrales en la esquizofrenia de tipo paranoide? Bueno, está la preocupación por ideas, pues, o una o más ideas delirantes, y las alucinaciones auditivas frecuentes, cuando piensan que le están hablando, piensan que está siendo perseguido y la verdad la persona está sola o no hay ninguna prueba de ello. ¿Cuáles son los síntomas de la esquizofrenia de tipo desorganizado? Pues el discurso y comportamiento desorganizado, afecto embotado, inapropiado, como lo definimos anteriormente, confusión de pensamientos y pues básicamente todo lo que tiene que ver con lo emocional, con lo afectivo, los malentendidos de afecto. ¿Cuáles son los síntomas de la esquizofrenia de tipo catatónica? Bueno, esto es más motora, entonces hay un lado de la balanza que es la inmovilidad motora, la flexibilidad seria, que es, digamos, la parálisis, la persona es como una estatua y no se mueve, catalepsia, incluyendo estupor o incapacidad de reaccionar. También se ve, por el contrario, la actividad motora excesiva, el negativismo extremo a seguir una orden de movimiento. Estas se encasillan las que es de parálisis, de no moverse, pero también está la de las motoras excesivas, que es movimientos involuntarios, posturas bizarras. Y por último también se encuentra la ecolia y la ecopraxia, que son repetir todo lo que se escucha o imitar todos los movimientos que se ve respectivamente. ¿En qué consiste la personalidad esquizofrénica? Son patrones de déficit social e interpersonal. Básicamente son marcados por la incapacidad de tener relaciones íntimas, tener amistades cercanas, tener una relación íntima con la familia. Y también se evidencian muchos comportamientos excéntricos, que todo se ve desde el inicio de la vida adulta. ¿Cuáles son los síntomas de la personalidad esquizofrénica? Bueno, están las ideas de referencia, que es la interpretación incorrecta de incidentes casuales. Las creencias bizarras, como por ejemplo que la persona tiene un sexto sentido o que tiene poderes, que puede usar la magia. Están las experiencias perceptivas poco habituales, pensamientos y discursos bizarros, desconfianzas o ideas paranoides también se manifiestan, pero también hay que atribuirle mayor valor a las restricciones afectivas, a todo lo que tiene que ver con lo emocional, que como decía anteriormente, la ausencia de amigos íntimos, ansiedad, la ansiedad social se presenta y de una manera excesiva, y generalmente es asociada con juicios paranoicos. ¿Y en qué consiste el trastorno esquizoafectivo? Bueno, es una mezcla de la esquizofrenia y la psicosis maníaco-depresiva, por lo cual es necesario que se manifieste un periodo continuo de un trastorno de depresión o un episodio de depresión mayor, maníaco o mixto. También tiene que estar asociado conjuntamente con ideas delirantes o alucinaciones también durante por lo menos 2 semanas
Entonces básicamente se resume en la mala interpretación de un trastorno delirante conforme a lo que viene a ser la depresión o un suceso que marca a la persona.